Ingeniero, buenos días. Hay un alumno que me informó que no puede entrar a clases porque no hay luz por su casa, ingeniero. Mm, Ya, perfecto. Eso me das a conocer al final, por favor, Jack. ¿Está bien? ya, ya, ingeniero. Ya, ok. Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días con todos. Permítanme, por favor, saludarles primero y confírmenme si me pueden escuchar. ¿Se me escucha claramente? Sí, se lo escucha, ingeniero. Buenos Ingeniero, días. buenos Muy días. buenos días. Se escucha, Perfecto. Inge, buenos días. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la clase que tenemos programada el día de hoy. El día de hoy vamos a terminar con lo que es normativas de estructura, en cierta forma, porque todavía nos queda pendiente dos normativas de estructuras, que es la E060 y la E070, que en su momento, cuando veamos el tema de procesos constructivos, lo vamos a tocar en esa parte. Entonces, vamos a tocar un tema muy importante que viene a ser el tema de suelos y cimentaciones. A ver.
Muy bien, veamos. Por cierto, esta diapositiva que vamos a tocar el día de hoy ya está dentro de su plataforma. El día de ayer lo había colgado. Acá está la diapositiva de la ER50 y de lo que es la normativa IS010 y la EM010, que son normativas de instalaciones. Entonces, esta semana vamos a terminar todo lo que son normativas y de lo que es la normativa IS010 y la EM010, que son normativas de instalaciones. Entonces, esta semana vamos a terminar todo lo que son normativas y les voy a dejar entre el día de hoy, si es que llegamos a un tope, y de ahí les voy a dejar con respecto al tema de instalaciones. ¿Ya? Ahí les voy a dejar un trabajito pendiente. A ver, veamos. Préstenle mucha atención para que estén atentos a sus consultas o dudas. Bien, veamos. El tema de la E050, la normativa E050, está ubicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como ustedes ya saben, en la parte de estructuras. Su título, el título para esto, lleva dos términos. Habla acerca de suelos y habla acerca del tema de cimentaciones. Es decir, dos cosas totalmente distintas, pero que van entrelazadas o integradas. Entonces, por ejemplo, el objetivo, te dice ahí, de esta normativa, dices, establecer los requisitos para la ejecución de estudio de mecánica de suelos. Un estudio de mecánica de suelos, jóvenes, no solamente contempla la parte de suelos. A veces en la universidad o en algunos cursos solamente les dice, o sea, clasificación de tipo de suelos, pero dentro de esto también está incorporado el tipo de rocas, por eso se llama estudio de mecánica de suelos, o sea, es un estudio completo donde tú tienes que tratar tanto suelos y rocas dependiendo de tu terreno, con fines de asegurar la cimentación de edificaciones y otras obras indicadas en esta norma. Como está relacionado solamente al tema de edificaciones, se puede ser aplicada también en otras obras civiles, como por ejemplo obras viales, obras de irrigación, obras de defensa ribereñas, entre otras. Los estudios de mecánica de suelos se ejecutarán con la finalidad de asegurar la estabilidad y la permanencia de las obras y para promover la utilización racional de recursos. Muy bien. En otras palabras, lo que te está diciendo, que tiene que ser obligatoriedad que tú utilices este estudio de mecánica de suelos. O si vas a hacer cualquier edificación o cualquier construcción, tú necesariamente tienes que hacer el estudio de mecánica de suelos. En otras palabras, te está indicando eso. Bien, ahora te dice el ámbito de aplicación, o sea, ¿cuándo vas a aplicar esto? Y te presenta tres casos. La primera te dice, el ámbito de aplicación de la presente norma relaciona esto, o apunta, es en todo el territorio nacional, es decir, de canto a canto, de cabo a rabo del país, de acá tienes, desde, no sé, desde el oriente hasta el sur, todo, costa, sierra y selva, todo, así sea un pequeño centro poblado, un caserío, tiene que hacerse el estudio de mecánica de suelos. Eso es lo que te dice la normativa. Dos, que las exigencias de esta norma se consideran mínimas, o sea, aparte de esto también puedes hacerlo, pero las exigencias va a depender de quién, de la entidad que tiene que velar y tiene que hacer cumplir por esta normativa. ¿Qué más? La presente norma no toma en cuenta los efectos de los fenómenos de la geodinámica externa y no se aplica en casos de que haya presunción de la existencia de ruinas arqueológicas, galerías u oquedades subterráneas de origen natural o artificial. ¿Cuándo más vas a verlo esto? Actualmente hay un estudio que les van a pedir que es obligatoriedad, así como el estudio de suelos, como el estudio ambiental, como el estudio socioeconómico. A ver, pongamos de repente esta sesión de edificación, un estudio estructural, etcétera, etcétera. Pero dentro de esto habrá un estudio que se llama el CIRA. Ustedes habrán escuchado eso, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Entonces, ¿qué función cumple el famoso CIRA? Es decir, cuando tú haces una edificación, puede ser una vivienda, puede ser, no sé, un colegio, puede ser un hospital, etcétera, etcétera. Tú primero tienes que ver si hay restos arqueológicos. Si de repente cercano a la zona, hay de repente un complejo arqueológico. Entonces, de repente hay una probabilidad de que por el lugar donde tú quieres construir, hay el tema de restos arqueológicos. ¿Quién te brinda eso? ¿Qué requisitos te brindan? ¿Quién te va a dar esa autorización? ¿Quién te va a dar ese certificado? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es la encargada de proporcionarte los requisitos y de verificar si efectivamente hay o no hay restos arqueológicos. Lamentablemente, cuando encuentran restos arqueológicos en tu proyecto se paraliza, porque prioridad viene a ser el resto arqueológico y posteriormente viene a ser tu edificación. O sea, hay que entenderlo de esa forma. Pero vamos a lo que nos importa.
En la E050, la parte de suelos tiene una obligatoriedad, es decir, el estudio de mecánica de suelos, ¿cuándo vas a utilizarlo? Entonces, ten en cuenta esto, te dice, cuando vas a hacer edificaciones en general, es decir, cualquier proyecto relacionado al tema de edificaciones es obligatorio. ¿Qué dice? Que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas, entre otros, y vamos acá, ¿ya? Y algunos componentes hidráulicos, como por ejemplo pueden ser silos, tanques de agua y reservorios. Bien. En otras palabras, todo proyecto de edificación, sea cual sea su tipo, sea cual sea su envergadura, tiene que llevar su estudio de mecánica de suelos. Y algunos componentes como el PETAR o el PETAT, como por ejemplo los silos, los tanques de agua, reservorios, también merecen su estudio de mecánica de suelos. Pregunto yo, los silos generalmente pululan en el tema de lo que son asentamientos humanos. Pregunto, ¿ahí es obligatorio? ¿Quién hace velar eso, la obligatoriedad? Si es correcto o no es correcto. Ahora, con respecto a los reservorios y tanques de agua, actualmente sí, muy aparte del estudio de mecánica de suelos, también te piden el cálculo estructural respectivo. Pero hay algunos, como por ejemplo, hay templos, hay por ejemplo clínicas privadas, hay de repente vamos a poner acá viviendas, que en cierta forma todavía va a aparecer en la parte inferior, que no se realizan estudio de mecánica de suelos. En la municipalidad de Huánuco actualmente pide el estudio de mecánica de suelos, pero ¿cuánto te sale el costo del estudio de mecánica de suelos? Si es factible, no es factible, más adelante lo vamos a ver. 2, te dice acá, cualquier edificación no mencionada en la A, de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada. En otras palabras, tu edificación tiene más de 500 metros cuadrados y vas a hacer de 3 pisos, obligatorio. Cual sea fuera el caso. ¿Qué más te dice? De 4 o más pisos de altura de cualquier sede del área. En el 2, en el inciso 2, te dice, cuando es más de 500 metros cuadrados, pero cuando vas a hacer 3 pisos. En la parte inferior, en el inciso 3, te dice que cual sea su área, así sea 20 metros cuadrados, vas a hacer 4 pisos, tienes que hacer un estudio de mecánica de suelos. ¿Qué más? Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. ¿Qué más? Edificaciones especiales cuya falla, además de propio colapso, representa peligros adicionales importantes, tales como, por ejemplo, reactores atómicos, grandes hornos, depósitos inflamables. Generalmente esto ya es a nivel industrial, de gran envergadura, donde vas a tener que llevar de repente placas de concreto de mayor dimensión. Entonces, estamos hablando de proyectos grandes. En el inciso 6 te dice, cualquier edificación que se requiere el uso de pilotes, pilares y plateas de fundación, y por el tanto el inciso 7 te dice cualquier edificación adyacente o taludes o suelos que pueden poner en riesgo su estabilidad. Muy bien. Eso es lo que te está diciendo, y acá pongamos un ejemplo. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una universidad, acá estamos tomando la institución, cuando se hace, por ejemplo, un colegio, una universidad, un centro de salud, vuelvo a tus incisos. En el inciso 1 te indica que tú tienes que hacer el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué más se dice? Perdón. Aquí, cuando se hace en el inciso 6, cuando requiere pilotes, ¿cómo son los pilotes para el tema de fundación? Tienes que hacer tu estudio de mecánica de suelos. ¿Qué más te dice? Así, cual sea fuera el área, si es que es de 500 metros cuadrados, y si va a ser de 4 pisos de altura, cual sea fuera su área, tienes que hacer tú un estudio de mecánica de suelos. Muy bien. En Huánuco hay partes donde el estudio de mecánica de suelos, entre otras palabras, lo que nos interesa es la calidad del suelo, jóvenes, es muy bueno. Pero hay partes, por ejemplo, vamos a tocar el tema de las moras. Cada año se daba constantes huaicos, y eso se iba acumulando, capas y capas de deslizamiento. Eso no viene a ser una tierra estable. Entonces hay partes donde literalmente los suelos son defectuosos. Pero eso no significa que no podamos construir. Ustedes pueden hacer un tratamiento y un mejoramiento de lo que vendría a ser en este caso el suelo. Otro que se ven afectados claramente los que viven
o los terrenos que son a las riberas de los ríos. Por ejemplo, tenemos Guayopampa, los que está cercano al río por la napa freática, tenemos Colpa Baja, tenemos Colpa Alta, los que viven aledaños a las riberas. Entonces se ven afectados principalmente por el tema de lo que vendría a ser napas freáticas, es decir, presencia de agua en el suelo. Entonces, jóvenes, hay múltiples casos que te están presentando. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos que te estoy poniendo. Entonces, ¿qué es lo que busca la normativa? Esta normativa de estudio mecánica de suelos, que en cualquier proyecto de edificación, sea cual sea, tiene que ser obligatorio el estudio mecánica de suelos. Ustedes en séptimo ciclo, me imagino que ya algunos de repente están en suelos 2, algunos ya de repente están en suelos 1, o algunos ya han pasado y están llevando de repente cimentaciones. Ejemplo. Entonces, hablar del tipo de suelo y la calidad del suelo es indispensable para el tema de diseño. Es decir, en función de eso, lo que vamos a diseñar nuestras cimentaciones a futuro. Cómo plantear, qué tipo de cimentación plantear, qué tipos de cimentaciones tenemos. Entonces, eso va a ir de acuerdo al tipo de suelo que nosotros realizamos, o de acuerdo al tipo de suelo que obtenemos en el estudio mecánica de suelos. Entonces, la gran mayoría piensa que el estudio mecánica del suelo solamente consiste en hacer el tema de granulometría, y es totalmente falso. Vamos a ver algunos ensayos que están más adelante. Entonces veamos lo siguiente. ¿Cuándo tú no podrías hacer el estudio mecánica de suelos? Hay un caso, te dice. Casos donde no existe obligatoriedad. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Solo en caso de lugares con condiciones de cimentación conocida, debidas a depósito de suelos uniformes, tanto vertical como horizontal, sin problemas especiales, con áreas techadas en plantas menores de 500 metros cuadrados y altura menor de 4 pisos, podrán asumirse valores de presión admisible del suelo. En otras palabras, capacidad portante, profundidad de cimentación y cualquier otra consideración concerniente a la estudio mecánica de suelos. Acá lo que nos interesa. La misma que deberá figurar en el recuadro, en el plano de cimentación, con la firma del PR que efectúa la estimación, quedando bajo su responsabilidad de información proporcionada. ¿Quién es el PR? El profesional responsable. ¿Qué más te dice? El profesional responsable, o PR, no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. En caso de que la estimación indique la necesidad de usar cimentación especial, profunda o por platea, deberá efectuar un estudio mecánica de suelos. En otras palabras te está diciendo, si es que tú tienes un terreno, ¿ya? Tu vecino ha hecho el estudio mecánica de suelos. Tú quieres construir al costado. Tú puedes tomar los datos que ha obtenido tu vecino para que puedas hacer tu construcción. Pero, tú como propietario no es el que va a firmar el estudio de mecánica de suelos. El que va a firmar va a ser un profesional. Anteriormente en el estudio de mecánica de suelos te exigía que lo firme un geólogo. ¿Ya? Un geólogo era el profesional indicado para firmarte el estudio de mecánica de suelos. En la actualidad esa normativa se ha cambiado, se ha modificado. En la actualidad cualquier ingeniero civil puede firmar el estudio de mecánica de suelos. Y más aún, si es que de repente lleva su especialización en geotecnia. Entonces, ejemplo, pongamos el caso que acá Hamlet quiere construir su casa y no quiere hacer el estudio de mecánica de suelos. Entonces llama a su amigo, Basilio, su pata, y Basilio dice, ya cholo, yo te lo firmo, que sea, no sé, 100 soles por la firma. Entonces, ¿quién está haciendo el caso de acá de profesional responsable? Basilio. Cuando pase cualquier cosa, el único encargado de dar la explicación correspondiente de por qué no se ha hecho el estudio de mecánica de suelos es el señor Basilio. No van a buscar a Hamlet, el que está asumiendo todo viene a ser Basilio. Entonces, jóvenes, lamentablemente, con esa idea se mantiene o se hace el estudio de mecánica de suelos ficticios. Si ustedes van, es bien difícil que la mayoría de las viviendas, como condición para su licencia de construcción, que les exige el estudio de mecánica de suelos, no están dispuestos a pagar la cantidad que ustedes requieren. Por ejemplo, ¿ustedes cuánto cobrarían? A ver, vamos a consultarles a ustedes.
¿Cuánto cobrarían por un estudio de granulometría? O sea, todo, que les coste todo, ¿no? O sea, cavar, su peón, laboratorio. ¿Cuánto cobrarían por un estudio de granulometría? A ver, libre, vamos a ver. A ver, o hacen gratis. Profe, una vez mandé a hacer un estudio de cantera y me cobraron más o menos 1.200 hasta 1.500 te cobran. Perfecto, muy bien, un estudio de cantera. Perfecto, mi estimado Álvaro, pero hay que entender que hay una gran diferencia. Claro, los ensayos son casi similares, pero el objetivo entre un estudio de mecánica de suelos y en un objetivo en lo que vendría a ser un estudio de cantera son totalmente distintos. Una cantera generalmente se hace, uno, puede ser para el tema de concreto, o dos, para de repente quieres utilizarle como base o subbase en obras viales. Pero está bien, perfecto, pero vamos a ver, ahí está, Álvaro ha puesto 1.200. A ver, ¿cuánto cobrarían ustedes por hacer solamente el ensayo de granulometría? A ver, vamos. ¿O no saben hacer ensayo de granulometría? Porque ahí sí me preocupan. A ver. Ah, caray, no quieren hablar. Ingeniero, Trabajo buenos les vamos a días, activar. disculpe. Sí, dime. Eh, para el trabajo de mecánica de suelos, Uh-huh. me costaron por supuesto de 150 soles un estudio granulométrico. 150 soles. Sí. O sea, todo el estudio mecánico de suelos, ¿qué es lo que te contemplaba ese estudio mecánico del Pedro? No, solo el estudio, el ensayo granulométrico. Solamente granulometría, 150 soles. Sí. ¿Todo cavando todo o solamente en el laboratorio? Solo el laboratorio, ingeniero. Solo el laboratorio, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien más? Voy a esperar unos 2 más, 1 minuto, si no les voy a dejar un trabajo para que se motiven, ¿ya? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Está corriendo su tiempo. Hay 46 personas y 46 serán culpables, ¿no? Un promedio Inge de 1.500 podría ser porque se va a excavar, pagar al peón. Muy Incluso bien. creo yo que el laboratorio también debe ser acreditado, ¿no? No creo que podamos llevar a cualquier laboratorio, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. ¿Listo? Hamlet, No. doble no vale, ¿no? A ver, vamos. ¿Alguien más? Ingeniero, yo me Sí. acuerdo que para suelos 1 nos mandaron a hacer eso y nosotros fuimos los que excavamos, pero el estudio granulométrico en sí no me costó más de 80 soles y fue en el laboratorio de la UNEVAL. De la UNAM, ok, muy bien. ¿Listo? 1. Ingeniero, a mí me costó 60 soles el estudio granulométrico. O sea, Solo solo el laboratorio. laboratorio. Ok, Ajá. muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, listo. Ingeniero, a mí me costó 75 soles. El 75. granulométrico. Muy bien, Sí, ingeniero. perfecto, muy bien, muy bien. A ver, acá vamos a ver, como todo youtuber voy a leer mis comentarios. A ver, dice acá. Inge, buenos días, dependiendo para qué tipo de obras se espera cartera canal. Obviamente estamos tratando en el tema de edificaciones, por eso el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hans dice, 100 soles Inge, solo laboratorio granulométrico. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo del estudio granulométrico? ¿Qué hacen ustedes con el estudio granulométrico? A ver. Sí, ingeniero, poder clasificar el tipo de suelo, ingeniero. Muy bien, su Pues, clasificación. ¿Qué más? Su y luego de eso poder hallar la capacidad portante, ¿no? Y de acuerdo a eso ya se O diseñan sea, tú, espérate, Michelle. ¿Tú con el estudio de granulometría puedes determinar la capacidad portante, Michelle? No, ingeniero, con eso se halla pues, la clasificación del tipo de suelo. Ok, perfecto. Hay que saber ubicarnos porque si no vamos a decir cosas ahí bien bravas, ¿ya? Muy bien, perfecto. Luego de eso recién se halla la capacidad portante, ingeniero. Perfecto, muy bien, de ahí vamos a llegar, no se preocupen, con calma, vamos a llegar a capacidad portante. Muy bien, a ver, el caso con Leo Michel me dice por clasificación de suelos. ¿Qué opinan ustedes? Dice, por la clase, de acuerdo a haber solicitado el estudio de granulometría, 200 soles, solo laboratorio. Solo laboratorio me costó 80 soles. Muy bien. Los costos van a ser variables. Y efectivamente, como decía su colega, Hamlet, decía, ¿no? Tiene que depender también de la certificación del laboratorio, ¿no? Si es bueno, si es malo, ¿quién certifica? Mi consulta es, ¿quién certifica el estudio o el laboratorio de suelos? Ustedes el día de mañana pueden abrir su laboratorio de suelos, no hay ningún problema.
no tienen ninguna certificación. ¿Dónde se ve la certificación? La certificación se ve en las máquinas y en los equipos que tú vas a utilizar. Por ejemplo, los tamices que se utilizan para el tema de granulometría tienen que estar certificados por SUX, y eso obviamente te venden certificado. Ahora, ¿tu laboratorio quién te certifica? Nadie. He visto yo laboratorios clandestinos que no tienen ni siquiera tamices, pero ofrecen el tema de lo que vendría a ser granulometría. Entonces, certificación va a ser bien difícil. Ahora, ¿dónde? Generalmente acá tenemos entre 4 a 5 laboratorios, ¿no? Uno es de la Universidad de Huánuco, la UDH, otro tenemos de la UNEVAL, la Nacional. De ahí, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de Oshin. De ahí tenemos Pirámide también, creo, por ahí. Y uno que otro laboratorio, creo que hay. Los Ureta, creo, algo por ahí. Ya, bien. Pero aparte de eso, hay infinitas más. Y ofrecen todo tipo de servicios, más hasta roturas de probetas de concreto. Entonces, bien, ¿cuál es el objetivo del tema del estudio granulométrico? El estudio granulométrico solamente te clasifica. Pero ustedes cuando han llevado el estudio de mecánica de suelos o su curso de suelos 1, ahí ustedes habrán tocado que nosotros tomamos muestras alteradas y muestras inalteradas. ¿Cuál sería en el caso de hacer una calicata, qué tipo de muestra sería? A ver, muchachos. Las inalteradas, ingeniero. Muy bien, perfecto, una muestra inalterada. Inalteradas. Disculpa, Didi. Inalteradas. Inalteradas, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿cómo va a ser inalterada una calicata? Una muestra inalterada significa que vas a sacar intacta. Y eso se saca a través de una probeta y un equipo especial que entra en forma de espiral, hace una excavación y saca la muestra, sin modificar sus capas. Una calicata es alterada, porque tú a medida que vas excavando, tú no vas separando por capitas cada uno de tus suelos, sino que vas amontonando un lado, luego haces tu procedimiento de cuarteo y te lo llevas en un costal. Entonces, una calicata es alterada, no hay que confundirse, ¿ya? Muy bien. Ingeniero, ¿por qué pero le llama alterada si no estamos manipulando la tierra? Solamente es excavación. Muy bien. Ahora, si la tierra hubiéramos expuesto su porcentaje de humedad, ahí sí en todo caso se podría llamar alterada. Perfecto. Te explico por qué es alterada, Angie. Porque al momento de excavar, o sea, una muestra inalterada es que tú mantengas los estratos, es decir, en su condición inicial, sin modificar. Al momento de excavar, tú modificas y lo juntas. Es decir, tú no vas separando, ¿no? Esta es mi primera capa de 10 centímetros a un cantito. Esta es mi segunda capa de 10 centímetros a un cantito, sino que lo vas juntando en un solo montículo. Y al momento de juntarse, hace que se altere, es decir, que no estás separando por los estratos o por las capas estratigráficas suficientes, es decir, que no le estás separando, aislando de uno en uno, sino que lo combinas todo en una, y eso significa que estás alterando, por eso requieres de tamices. En cambio, en el otro, te llevas tu probeta, obviamente de suelo, y lo analizas por cada uno, o sea, ahí es más visible. Ahora sí, Angie. Pero lo que yo tenía entendido era que por cada capa, porque una calicata generalmente es de 3 metros, por cada metro se tenía que sacar una muestra, una probeta. Y dime, en un metro no hay variación de suelos, Angie. En un metro de profundidad no hay probabilidad de variación de suelos. Pero lo que se saca, no, o sea, supuestamente, bueno, lo que nos han enseñado a nosotros es de que cada porción de terreno en la parte justo esquina inferior, en la última esquina inferior del metro excavado, se iba a sacar una muestra ahí. Igualito para el segundo metro, igualito para el tercer metro. Supuestamente nosotros nos dijeron que eso se llamaba muestra inalterada. Ok. Ustedes estarán refiriéndose para el tema del paratinado, ¿no? O sea, que sacaban un cuadrito, lo pasaban con cola, lo ponían bonito y se llevaban. ¿A eso se refieren? No, así nos explicaron a nosotros en suelos 1 que se sacaban las muestras para Entonces, Angie, ¿cómo sería para ti
Si tú dices que es una muestra inalterada la calicata, mi consulta es ¿cómo sería, o sea, cómo sería una muestra alterada? Si nosotros dejáramos, por ejemplo, excavamos, encontramos la muestra y no la llevamos a un lugar protegido, simplemente lo dejamos ahí tirado, entonces ahí sí se alteraría la humedad de la Por el muestra. momento, solamente de excavar por el mismo factor de esponjamiento, ¿no estarías yendo en contra de lo que me estás diciendo? Pero O sea, siempre ni- para un factor de esponjamiento existe un porcentaje que te dan, que creo que es el 5% del factor de esponjamiento. 5% de factor de esponjamiento, Angie. ¿Seguro? Sí, creo, algo así. Pero, o sea, ¿no? yo no entendería entonces cómo se lograría sacar una muestra inalterada sin excavar el terreno. No, espérate. Acá no estamos diciendo que no se excava. No sé si ustedes han visto esas máquinas de suelos que son, que entra como una perforadora en espiral. Eso tiene tipo como un tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo, a medida que van excavando, va entrando y va a sacar tu estrato. No sé si han visto cuando han hecho el estudio acá en el óvalo de Caihuayna, de ahí han hecho el estudio por Aparicio Pomares, y hay otro estudio que han hecho por Guayopampa, pero son maquinarias especiales. Esos son muestras inalteradas, es decir, no es que no se excava, sí se excava, pero no estás ahí juntando entre partícula y partícula, solamente tomas, es como si cortaras un pastel. En un pastel tú haces un corte y te llevas un trozo. Es más o menos así la idea de la muestra inalterada. Lo que haces con la calicata es como si tienes un pastel y lo vas excavando, lo vas juntando, todo lo cremoso, hasta inclusive que tienes de repente en la parte del medio, eso también lo vas juntando. Entonces ahí estás alterando en cierta forma su clasificación. Por eso requieres tú de las mallas para que tú puedas identificar los porcentajes retenidos y los porcentajes que pasan. Ahora sí, Angie. Sí, ingeniero. Muy bien, por favor, revisen su teoría. Claro. Jóvenes, hay que entender primero, estudio mecánica de suelos, tipos de muestras. Eso es lo más básico que ustedes han llevado. O sea, tienen que identificar. Luego, ¿cuál es tu primer ensayo? Generalmente el primer ensayo que se realiza es el estudio granulométrico. ¿Por qué? Su colega dijo, ingeniero, para el tema de clasificación. Y es muy perfecto. Pero esa clasificación, jóvenes, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, es según SUCS, ¿ya? Según SUCS. Pero hay otra clasificación, que es según AASHTO. Pero nosotros nos basamos según la clasificación que nos proporciona el Reglamento Nacional de Edificaciones, que trabaja conjuntamente con SUCS. Entonces, ahorita lo van a ver ustedes acá. A ver, veamos. Estos son los ensayos, ahorita vamos a ver estas cositas. Acá quiero que se fijen. Muestras alteradas en bolsa de plástico, muestras inalteradas, acá está, fíjate, con tubo de pared delgada, eso es a lo que me estoy refiriendo, y las muestras alteradas. ¿Cómo llevas tú por ejemplo, tu producto para que hagas tu estudio de granulometría? Acá está, con bolsas, con costal te llevas tú. ¿Eso qué muestra es? Alterada. ¿Cómo más puedes llevar? En una lata. Listo, esa es alterada. Pero las inalteradas, fíjate, son tubos, por esto digo que son similares a los tubos de ensayo. Bien, acá está. Esta es la clasificación, jóvenes, y esta es la gráfica que ustedes tienen que realizar cuando hacen el estudio de mecánica de suelos dentro de su informe de suelos. Por ejemplo, yo he visto estudio mecánica de suelos en la parte de granulometría. Dicen gravas y te ponen la textura de una piedra, no de esta forma, sino te ponen textura de una piedra. Hacen referencia, por ejemplo, a arena. Y cuando ponen arena, te ponen el hatch de puntitos. Y jóvenes, eso está mal. Cuando ustedes colocan, por ejemplo, ponen limos y te ponen puntitos, 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 y te dices limo. Falso. Cuando ustedes hacen el estudio granulométrico y cuando van a graficar sus capas granulométricas, en este caso las capas estratigráficas, ustedes tienen que graficar según esta simbología que te está dando SUCS y según este gráfico. Y acá tienes las diferentes combinaciones, acá no solamente están los 4 tipos, o sea, acá no solamente vas a tener puro grava, o pura arcilla, o puro limo, o pura arena, sino que también tienes combinaciones, por ejemplo, tienes grava limosa,
Tienes, por ejemplo, arena mal graduada o arena limosa, tienes arena arcillosa, entonces vas a encontrar la sinfín de probables combinaciones que podría haber. Por ejemplo, para la turba, que generalmente las capas son de 5 a 10 centímetros. La turba, jóvenes, la turba viene a ser esa parte orgánica que tiene la superficie generalmente, va a ser mucho más profunda en el tema de lo que vendría a ser campos agrícolas. Pero en cascos urbanos no va a haber casi nula el tema de turba. Pero, ¿cómo representas una turba? Fíjate cómo es la gráfica. He visto que ahí que no ponen hasta plantas, creo me ponen simbología de plantas acá, entonces no tiene validez. ¿Por qué? El estudio de mecánica de suelos que ustedes realizan, su fundamentación básica está según el sistema SUCS, su sistema unificado de clasificación de suelos. Y su gráfica tienes que hacerlo de esta forma. Si tú tienes una grava limosa, esto es la forma de cómo tú tienes que especificar. No es dibujando una piedras acá, textura de piedra, y ponerlos así puntitos, puntitos. Por favor, tengan bastante cuidado. Y eso no solamente se ve de repente en el tema de cuando llevan el tema del curso de suelos, sino que se ve en proyectos, en expedientes técnicos, perfiles y algunos proyectos en ejecución, se ve que no grafican bien. Y si ustedes revisan la clasificación según AASHTO, es mucho más detallada, te presenta un detalle mucho mejor que el SUCS. Entonces tengan en cuenta eso, a lo que me refería. Los tamices siempre vienen calibrados, es decir, vienen con una certificación según SUCS en esta parte. Ahora, tú dirás que Inge, yo lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer. Esto hay algunos que lo hacen de forma artesanal o los famosos hechizos y también lo hacen. Pero el tema de SUCS es para medir, ahí su colega decía, para medir el diámetro de las partículas. Pero en realidad el diámetro está influenciado con el tipo de suelo que vas a hacer. Entonces, bien, esto es tu objetivo. Haces el estudio de granulometría, haces la separación de partículas por cada uno, de acuerdo a los porcentajes, vas sacando porcentaje retenido, porcentaje que pasa, al final determinas cuál viene a ser la preponderancia o qué tipo de suelo es lo que prepondera en tu terreno. Y por último, haces un informe detallado con tu cuadro de granulometría, con tu gráfica, y tienes que hacer estas capas estratigráficas. A cada cuánto probablemente podría estar. Listo, ahora voy a volver acá. Acá hay, por ejemplo, ensayos de laboratorio, pero no todos son jóvenes para el tema de proyectos de edificación. Y ahí vamos a tocar el otro tema, el tema de contenido de humedad. O sea, lo primero que tú haces es contenido de humedad, análisis granulométrico y los famosos líquidos de Attenberg con los líquidos, el linte líquido y el linte plástico. Entonces, acá viene mi pregunta. ¿Para qué te sirve el tema de contenido de humedad y para qué te sirve el linte líquido y el linte plástico, muchachos? A ver, vamos. A ver. A ver, ¿nadie? Ah, caray, ya me están preocupando, ¿eh? Si no hablan. Muy bien, entonces, ¿está Jack ahí presente? Ingeniero. Ya, bien, Jack. Acá va a venir tu primer trabajo para ti y para todos tus colegas, ¿ya? El tema, yo más adelante en la tarde lo voy a cargar. No están, pienso que de repente tienen dudas. Va a ser todo referido a esto de mecánica de suelos. El detalle lo voy a poner dentro de tu plataforma en la tarde. ¿Ya, mi estimado Jack? Ya, ingeniero, yo les informo a todos. Muy bien, listo, muy bien, porque estamos 45, entonces te estoy informando para que de repente hay unos colegas que no pueden estar. Entonces ahí tienen un trabajo pendiente. Entonces bien, con eso van a ampliar y la próxima clase les voy a preguntar. Ese trabajo va a ser para el día viernes, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces con el tema. Corte directo, vamos a ver si también va a ser parte de su trabajo. ¿Cómo realizan el estudio de corte directo? Jóvenes, ¿cómo realizan el estudio de corte directo y para qué les sirve? A ver. A ver. A ver, jóvenes, ¿cómo realizan el estudio de corte directo y para qué les sirve el estudio de corte directo? Muy bien. Para hallar el esfuerzo cortante del suelo. Ya, Para ella la resistencia del suelo, ingeniero.
¿La resistencia de quién? ¿Angie? O sea, la resistencia al corte que puede tener una porción de suelo. La resistencia al corte. Ok, muy bien. Interesante. A ver, ¿alguien más? Para saber la estabilidad del suelo, ingeniero. La estabilidad. Ok. ¿Cómo sería algo inestable, pregunto yo, mi estimado Alex? Algo inestable sería, ingeniero, por ejemplo, cuando tenemos, en este caso, está hablando de una carretera, ¿no es cierto? No, estamos en el tema de edificaciones. Reglamento Nacional de Edificaciones. Por eso es la E050, suelos y cimentaciones. A ver, ¿cómo sería? Yo me refería a que, porque también se hace un corte directo, ¿no es cierto?, a una vía o a una posible carretera, ¿no es cierto? Haces un corte directo. ¿Eso no haces con el Proctor modificado, mi estimado? Sí, ingeniero, con el Proctor. Ah, solamente pregunto de repente. Muy bien, a ver. ¿Para qué le sirve el estudio de corte directo? Ingeniero, A ver. para determinar la capacidad portante del suelo. Muy bien, para determinar la capacidad portante. ¿Cómo lo haces, Gianmarco? ¿Cómo se hace ese estudio? ¿Alguna vez alguien de los presentes ha hecho el estudio de corte directo? Jack, mi delegado, ¿no estás? No, ingeniero, el corte No directo sé. no. ¿Quién es mi subdelegada? Heidi, si no me equivoco. ¿Sí? Lo que tengo entendido, ingeniero, hay corte axial, triaxial, todos esos ensayos. Muy bien, hay corte axial y triaxial, efectivamente. Muy bien. A ver, ¿está Heidi? ¿Heidi presente está? Ingeniero, sí. ¿Se podría hacer el ensayo de corte directo determinando un esfuerzo externo a la carga para determinar el esfuerzo, o sea, la capacidad portante que puede soportar dicho esfuerzo dicha carga con un esfuerzo externo? Podría ser, pero sería un poquito más complejo. A ver. ¿Cómo hago o para qué le sirve? A ver. Ah, caray. Pregunto, en séptimo ciclo ya han llevado suelos 1 y algunos están llevando suelos 2, ¿cierto? ¿O hay alguien que todavía no está llevando suelos de los presentes? A ver. Híjole. Muy bien. Siguiente trabajo va a ser referido a eso, mi estimado Jack. Ya estamos sumando 2, ¿ya? 2. Sigamos. Porque la idea es que ustedes entiendan cómo lo van a realizar, si no va a ser un problema y va a ser... Este es el tema de cortes directos, el tema de granulometrías, el contenido de humedad, lente líquido, lente plástico, son indispensables, muchachos. Sin eso, literalmente, o sea, en suelos están en nada, no saben nada en el tema de suelos. Si no saben cómo hacer un estudio de granulometría, ¿para qué les sirve? ¿Cuál es su objetivo? Estamos mal. Si no saben ¿para qué les sirve los lentes Attenberg o lente líquido o plástico? Estamos mal. Si no saben para qué hacen un estudio de contenido de humedad, estamos mal. Y mucho menos si no sabemos para qué hacemos un estudio de capacidad portante, que podría ser una simple, ahí ya que han informado de sus variaciones, como una axial, una triaxial, o de repente el cono de penetración tipo TET o tipo PET, jóvenes, ya. Entonces estamos mal. Entonces significa que estamos deficientes en el área de suelos. ¿Cómo van a controlar o cómo van a exigir si ni siquiera tienen entendimiento a qué hace referencia cada uno de estos ensayos? ¿Cómo saber si está bien o está mal los contenidos de humedad? ¿Cómo saber si los ensayos de granulometría son correctos? A ver. Muy bien, ya se va acumulando sus trabajos, muchachos. Entonces, hay que repasar, no pasa nada. De repente se han olvidado, les han enseñado. Entonces vamos acá. Para el tema del informe, no se preocupen, esa parte lo estoy dejando pendiente. Con ese trabajo van a reforzar y si tienen alguna duda, me la van a hacer en clase. ¿Ya? La siguiente clase que es el día viernes. Vamos por la E050. En la E050 hay una parte donde te van a decir cómo se presenta el informe de mecánica de suelos. Un informe de mecánica de suelos, muchachos, no solamente va con los resultados.
Hay gran personas que desconocen de esto, ¿no? O sea, tú le mandas a hacer un estudio de mecánica de suelo y lo único que te dan son los resultados de las hojas Excel de la granulometría, los resultados del corte directo y de repente los resultados del contenido de humedad y los límites de Attenberg. Te da así, pero no se presenta así. En el informe que está establecido dentro de la normativa E050, ¿ya? Te dice qué es lo que debe contener. Uno, debe contener una memoria descriptiva. Esa memoria descriptiva te va a informar, te detalla su ubicación geográfica a través de los planes de ubicación y localización. Dos, te detalla cuál es la actividad de esa zona correspondiente. Te detalla el clima, el tipo de suelo, el tipo de relieve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de la memoria descriptiva es la parte descriptiva literalmente, o sea, es toda la parte como tú vas a describir a la zona donde has hecho, qué tipo de proyecto vas a plantear, etcétera, etcétera. Los planos de ubicación de obras y de distribución de puntos de investigación van relacionados. ¿Qué tipo de proyecto es lo que estás proponiendo con curvas de nivel, un plano topográfico? ¿Y dónde estás colocando tus puntos? ¿Hacia qué punto y a qué coordenadas has colocado tus calicatas? A eso se refiere esto. Los perfiles de suelo ya van relacionados con las capas estratigráficas. Y por último, los resultados de ensayos in situ en mismo campo y los resultados de laboratorio. De todos los ensayos que tú creas conveniente y lo que has realizado dependiendo del tipo de proyecto que estás realizando. Entonces, todo eso tiene que ir detallado dentro del informe. No solamente va un plano, no solamente va el resultado, sino va de forma conjunta. Entonces, esto la gran mayoría no sabe y comete errores cuando presenta el estudio de mecánica de suelos. En las licencias de construcción te piden un requisito, y en ese requisito hay algunos que presentan los resultados y piensan que han hecho mal los ensayos. En realidad no han hecho mal los ensayos, sino que no han leído cómo se debe presentar un informe de mecánica de suelos. Entonces, una vez que tú hagas los ensayos que tú creas correspondientes de toda esta tabla, que a la misma vez está vinculado con las normas técnicas peruanas, ya tú buscas, ¿no? Si vas a hacer densidad, límite de contracción, el tema de Proctor, Proctor modificado, Proctor simple, etcétera, 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 tú recién planteas tu informe. Y en tu informe tiene que ir como mínimo estas 4 cosas. Si quieres añadir más cosas, de repente anexos, fotografías, de repente quieres algunas tablas que te han servido, de repente algunos ensayos extras que has hecho, puedes colocar dentro de tu informe. Pero como mínimo te piden estas 4 cosas. Y estas 4 cosas sí tienen que estar estipulados dentro de tu informe. Si no, va a ser rebotado o si no, va a ser observado. Claro, siempre en cuando la persona que está revisando tenga conocimiento de esto. Y muchas veces, la misma gente no tiene conocimiento. Por ejemplo, en algunas municipalidades exigen para el tema de vivienda multifamiliar. Como les vuelvo a repetir, en el tema, por ejemplo, de la Municipalidad Provincial de Huánuco, exige el tema de lo que son estudio mecánica de suelos. El problema es que los estudios que se hacen son ficticios. Hay todo un estudio que te dan desde granulometría, contenidos de humedad, los límites de Attenberg y más corte directo. Hay algunos que te cobran 300 soles, pero esos datos no son reales, son imaginarios, son ficticios, solamente es para poder cumplir. Y la persona que firma puede ser, vuelvo a repetir, cualquier profesional, en este caso un ingeniero civil relacionado a esa área. No puede firmar, no vayan a pensar que puede firmar un arquitecto, no firma un industrial, puede ser un ingeniero civil o un geólogo, cualquiera de los dos son las personas que pueden firmar un estudio de mecánica de suelos. Así que tengan bastante cuidado si firman alguno de estos documentos, porque actualmente todavía las normativas están un poquito blandas en este tema. Pero si a un futuro esa edificación se ve afectado y las normativas sean más rigurosas, entonces lo primero que van a investigar en este caso va a ser ustedes el profesional responsable. Y eso no hay excusa. Ustedes no van a decir, no, porque ha pasado los años, no sé, la Tierra se ha movido por otro lado. Imposible, la Tierra nunca se mueve. Siempre se va a mantener un punto estático que puede generar de repente cambios dentro de su estructura por el tema de movimientos, podría ser, pero no va a cambiar, no van a tener grandes cambios o drásticos cambios para que ustedes puedan decir que de repente en ese tiempo sí era así, en el otro tiempo no. Entonces, por favor, tengan bastante cuidado cuando firmen este tema de documentos. Tal vez pueden firmar como asistente, en cierta forma tiene menos rango,
o tal vez pueden firmar de repente como un ayudante. Pero si van a estar como profesional responsable, jóvenes, cualquier acto que ustedes tengan tiene que estar bien justificado, técnicamente y de la misma forma también con respecto a sus datos. Si ustedes inventan datos, que muchas veces lo hacen, van a tener de repente problemas a futuro. Vuelvo a repetir, hasta el momento todavía no tenemos ningún problema relacionado a esto, pero yo creo que más adelante, cuando ya son empresas serias, ahí van a tener los problemas correspondientes. Es el problema de repente que sucedió en Totus. Antes estaba programado el tema de la cochera, netamente, o la playa de estacionamiento en el sótano, ¿ya? Y no habían hecho bien el estudio de mecánica de suelos. Actualmente la empresa que ha hecho ese ensayo o los estudios de mecánica de suelos sigue un proceso penal con la empresa que es de Totus, ¿ya? Entonces tengan bastante cuidado, no vayan a poner cosas ficticias y no vaya a ser que el cliente sea la persona equivocada, entonces les van a embargar todo, les van a hacer el tema de una denuncia penal y por no haber cumplido con lo que ustedes están proponiendo o se les está exigiendo. Muchachos, entonces hay que tener bastante cuidado. No se preocupen, les voy a dejar 2 trabajitos referente a esto porque ahí he visto desconocimiento en el tema de lo que vendría a ser estudio de mecánica de suelos. Entonces, la gran mayoría yo pienso que han llevado suelos 1 y suelos 2. Entonces, al menos hay que tener conocimiento en ciertas cositas y para qué nos sirve. Claro que se hace cálculos, me entiendo perfectamente, pero hay que saber al menos cuál es tu objetivo. Al final te van a decir eso, al final te van a decir, oye, haz el estudio de granulometría, o cuándo lo haces, para qué lo haces, cuándo vas a hacer capacidad portante, cuándo vas a hacer contenido de humedad, por qué, cómo, dónde. Entonces, eso va a ser su pan de cada día. Y ahora les hago recordar, todo proyecto, sea de cualquier especialidad, sea vial, sea de edificación, sea de irrigación, sea de saneamiento, todo proyecto requiere un estudio de mecánica de suelos. Y tú tienes que saber cuándo hacerlo y por qué realizarlo. Muchachos, entonces, bien, vamos a ver. Continuamos. Vamos por la segunda parte de la E050 que hace referido al tema de cimentaciones. Hasta esta parte de acá, muchachos, hace referencia al informe del estudio de mecánica de suelos y acá concluye. Todo lo que tú has visto anteriormente hace referencia a suelos y termina con un informe. A partir de la segunda parte hace referencia al tema de cimentaciones. Pero el tema de cimentación es muy, muy genérico. No te enseñan al tema de diseño, te dan una que otra fórmula y solamente te dan definiciones. Si ustedes revisan la E050, no te lo detalla correctamente. Entonces, ¿qué tipo de cimentaciones nosotros tenemos? Nosotros tenemos cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Eso ustedes lo van a encontrar dentro de su normativa, a eso hace referencia, entonces les clasifica por 2 formas, cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Ahora, para entrar al tema de cimentaciones, al menos yo tengo que tener noción qué es una cimentación y para qué me sirve. Veamos. Pregunta a ustedes, ¿qué viene a ser una cimentación y para qué le sirve? A ver. A ver. ¿Qué es una cimentación y para qué le sirve, jóvenes? Ingeniero. Sí. Para mí las cimentaciones, bueno, vienen a ser como elementos estructurales que tienen como función transmitir las cargas de la estructura hacia el suelo, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya, perfecto, muy bien. A ver, ¿alguien más? Ingeniero, es la base de la edificación, por ejemplo, las zapatas, pues es también el cimiento corrido, ¿no? Ajá, o puede ser corrido o puede ser estructural con acero, ¿no? Claro, muy bien, perfecto. Puede ser de concreto simple, que así está definido, en realidad que es concreto ciclopio y concreto armado. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, es la base de la edificación. Es un elemento estructural que transmite las cargas al suelo. ¿Cómo lo transmite Pobes esas cargas? Es que generalmente, si es de columna zapata, se transmite puntual, ingeniero, pero la cimentación distribuye esas cargas hacia el suelo.
Efectivamente, muy bien. Así Ingeniero, es. eso para transmitir la carga depende, ingeniero, si es aporticado o si es de confinado. Si es aporticado va de las vigas, columna, zapata, y si es en albañilería confinada, de las vigas directo se va por los muros, ¿no? Y luego al sobrecimiento, cimiento corrido. Muy bien, perfecto. Y mi consulta, mi estimado Michel, solamente una consulta. En un sistema confinado, ya que hemos tocado esa parte, solamente la única opción es plantear el tema de los cimientos corridos, o yo puedo plantear, por ejemplo, zapatas. Ingeniero, también puede plantear zapatas dependiendo del tipo de suelo. Ah, perfecto, muy bien, perfecto, muy bien. Pero de todas maneras tendría su cimiento, ingeniero, si es Discúlpame, está un poquito entrecortado. De todas maneras, ¿qué me decías? Tendría que tener cimiento si es sistema confinado, porque en un sistema confinado quien va a soportar las cargas va a ser los muros. Y los muros tienen que tener un cimiento, un sobrecimiento para que puedan empezar a armarse. Si no, no se podría. Así es, en eso no tenemos ninguna duda, tienes muchísima razón. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Tengo 46 conectados y solo algunos hablan. A ver, necesito 5 comentarios más. Vamos. Porque si no, ya me está dando ganas de tomar examen. Entonces, necesito unos 5 comentarios. De repente necesitan una motivación extra de un examen. Pues podemos programarlo, a ver si se motiva. A ver, vamos. Ingeniero. Ya, dime. Quería aportar algo. A ver. Ahorita estábamos hablando sobre los cimientos, ¿verdad? Los cimientos, más que todo, es la parte de la estructura, la cual va a soportar la carga y el peso de toda la infraestructura o edificación. Ya, y tenemos varios tipos de cimentaciones. Ahí están las cimentaciones profundas, las cimentaciones superficiales. Y bueno, en eso más que todo, ¿no? Las dos principales, más que todo, es lo que hemos visto, lo que trabajamos. ¿Cómo es una cimentación profunda, mi estimado Steve? Las cimentaciones profundas están los pilotes. Ya. ¿Y en las superficiales? Están las zapatas, más que todo. Las zapatas. Sí, las zapatas y también los cimientos corridos. Los cimientos corridos más que todo se hace para, como han estado hablando, en sistemas confinados, ¿no? Se ve muy casos que hacen zapatas en sistemas confinados. Aporticados puras. En aporticados, en aporticados no necesariamente tendríamos que colocar un cimiento corrido, ¿cierto, Steve? En aporticado. Ajá. Porque sí, también se hace confinado, sí es obligatorio porque descansan los muros, sí, obviamente. En el aporticado no necesariamente, sí, ¿cierto? Justo en ese tema quería entrar. Sí, justo en ese tema quería entrar porque es dependiendo del suelo a donde vamos a trabajar o a diseñar. Hay en otros sistemas aporticados que yo lo he visto, en una construcción aledaña a mi casa, han hecho las zapatas y lo han puesto para que el sistema sea más rígido, lo han puesto su cimiento corrido. Su viga de cimentación, la viga de cimentación, que es muy diferente. Pero ¿tenía cimiento corrido o no? El aporticado no, ingeniero. No, perfecto. No tuvo. Muy bien. No, eso no tuvo. Muy bien, perfecto. Bueno, eso sería un aporte nada más. Muy bien, buen aporte. A ver, alguien más que de repente diga, no, yo creo que está equivocado. Ingeniero, disculpe, como lo que habló mi colega, ingeniero, el cimiento corrido, yo creo que se hace, así sea un sistema confinado o aporticado. La única diferencia es que en el sistema confinado, por ejemplo, tienen mechas, se amarra, ¿no?, a las columnas con las vigas. En el aporticado se pone no tiene contacto, pues no, las vigas, las columnas con las paredes, pero sí descansa sobre un cimiento corrido, un sobrecimiento. Muy bien, perfecto. Entonces tú dices, mi estimado Michael, que sí o sí, sea aporticado combinado, debe llevar su cimiento corrido, ¿cierto? Claro, ingeniero, si no, ¿dónde apoyaría el muro? Pues, ¿dónde descansaría?
Por supuesto, muy bien, buen punto. Bien. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Porque solamente veo algunas caras repetidas, no es lo que me hablan. Los demás están de relleno, creo. A ver, dije 5 y solo uno me dijo. Muy bien. A ver, si es así, entonces vamos a tomar un examen, ¿ya? Déjenme ver. Sí, fue posible. Sí, el que no me habla, tengo 45, tal vez si serían 10, yo podría entender. Hay 45 ahí, jóvenes. Parece que sus delegados tampoco les motiven en su grupo, entonces solo veo 3 o 4 jóvenes que me hablan. Entonces de repente buscan una motivación extra. Entonces, hasta que termine mi clase voy a pensar la día y la hora probable que va a ser, ¿ya? Su primera tarea académica escrita, ¿ya? Porque hasta el momento quería dejarles trabajo, pero creo que no se motivan mucho. Entonces, Ingeniero, en caso que me tomaría práctica, ya no dejaría el trabajo ya. sí, el trabajo va a continuar, eso no se preocupen, eso solamente son sus puntos. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos a continuar. Quería dejar seguir trabajo así como de arquitectura para que hagan sus travesuras, pero bueno, no tienen motivación de repente. Vamos a ver. Dentro de los tipos de cimentación, ustedes tienen superficiales y profundas. A eso es lo que se refería su colega Steve. Pero esa es una clasificación que te da el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si ustedes revisan las bibliografías que hacen referencia al tema de cimentaciones, de las que están llevando cimentaciones por redundancia, ¿ya? Jóvenes, en las bibliografías de cimentaciones hay infinidad de clasificaciones. Según el reglamento, solo hay dos grandes, ¿no? Las superficiales y las profundas. Vamos a ver cuáles son las superficiales y vamos a ver cuáles son las profundas. En realidad, la clasificación puede tener otro nombre, pero en conclusión va a ser la misma. Veamos. Acá ustedes tienen, por ejemplo, la gráfica de un cimiento corrido. Si se fijan, ese es un cimiento corrido. ¿Cuál es la característica de un cimiento corrido? Un cimiento corrido, en su gran mayoría, no está formado por concreto armado. Si no está formado, si usted revisa, dice por concreto simple, pero en realidad viene a ser concreto ciclopio, es decir, viene a estar formado de arena, agua, es decir, agregados, puede ser gruesa, y en el caso de piedra, en este caso es piedra mediana o piedra pequeña, ¿no? Generalmente para el tema de cimientos corridos se coloca piedra mediana, entonces, o piedra grande. Y acá tienen, por ejemplo, generalmente las dosificaciones se ponen así. Cemento, hormigón, acá lo que tienen, 1 en 10 más 30% de piedra grande. Puede ser más, esto va a depender del cálculo que tú estás haciendo. ¿Cuánto es su diámetro máximo o el tamaño máximo de su agregado? Tiene que ser de 6 pulgadas. Entonces, su colega, a ver, ¿quién era el que me dijo? El que estaba por acá, Steve. Steve me decía que en el tema de cimientos corridos sí es obligatorio, pero en el tema de cimientos, en el tema de lo que es sistema aporticados, no es tan obligatorio y es falso. Por más que sea aporticado o confinado, siempre va a ir un cimiento corrido. Si te fijas, del sobrecimiento hay una parte que está encima, eso nosotros llamamos el sobrecimiento. Sobre ese sobrecimiento recién colocamos, en este caso, las unidades de albañilería. Si no existiera el cimiento corrido, no existiera el sobrecimiento, ¿dónde colocaríamos el tema de las unidades de albañilería? Podemos colocarlo directamente, tal vez haciendo una pequeña capa de, no sé, de cemento con arena, pero no te va a dar la resistencia, o en este caso el apoyo que tú estás buscando, para que se mantenga estable tu estructura, o en este caso tu pared o muro. Tú con un golpe se puede colapsar este muro. Entonces generalmente para encontrar ese entrelazado correspondiente, planteamos el cimiento corrido, el sobrecimiento y el muro. Su colega Angie decía muy ciertamente también, decía, ¿sabe qué, ingeniero? ¿Sabe qué? En el sistema confinado es más indispensable aún, porque ahí se coloca, ingeniero, el muro, y ahí es lo que va a transmitir sus cargas. Y efectivamente, en un sistema confinado, el que va a cumplir el tema de la parte estructural y la parte portante vienen a ser los muros. Muy bien, continúo. Vamos a ver otro tipo de cimentación superficial. Esto es lo que nosotros llamamos zapatas aisladas. ¿Cuál es la diferencia entre unas zapatas aisladas? Que solamente por cada columna va a haber una. Son pequeños recuadros o rectangulares
o cuadrados, dependiendo de tu diseño, que te va a soportar una columna, pero va a estar independiente a la otra. No va a estar conectado una con la otra. Más adelante, cuando veamos en el sistema porticado, les voy a mostrar, más ahí tengo un formato en 3D, entonces ahí para que más o menos ustedes pueden visualizarlo. Claro, no es la gran cosa, pero ahí vamos. Entonces, una zapata aislada, ¿cuándo lo planteas? Y ustedes tienen que saber cuándo plantear una zapata aislada, cuándo plantear un cimiento corrido, cuándo plantear, más adelante vamos a ver una zapata conectada, una zapata combinada, una platea, etc. Entonces, te muestro primero. Esta es una zapata aislada. Ahora te voy a mostrar la siguiente. Esto viene a ser zapatas, pero con vigas de conexión. O nosotros llamamos zapatas conectadas. Así lo vas a encontrar en una bibliografía, o tal vez lo puedes encontrar con vigas de conexión o con vigas de cimentación. Es lo mismo. A diferencia de una zapata aislada, una viga conectada o unas zapatas conectadas, o con vigas de conexión o con vigas de cimentación, llevan una viga entrelazada, y conecta. Puede ser 2 a más zapatas. Continúo. ¿Qué más hay? Es una zapata combinada. La anterior tenía un elemento de conexión, una viga de conexión. Acá tenemos una zapata combinada. Es como hacer una sola zapata con la misma idea de una zapata aislada, pero tú puedes plantear 3, 4, 5 columnas dependiendo de lo que tú creas conveniente. ¿Qué más tienes? Esto viene a ser una losa de cimentación o una platea de cimentación. Una losa o platea de cimentación es como hacer una sola zapata en todo tu terreno. Entonces vas a tener que hacer el entrelazado, tanto de acero vertical y acero horizontal, y vas a ir planteando tus elementos estructurales. Entonces acá, ¿cómo vas a vaciar? Vas a vaciar de golpe de un solo elemento. Entonces tú, por ejemplo, en tu terreno puedes tener 16 columnas. Entonces estas 16 columnas lo puedes plantear como si fuera una zapata. Muy bien. Ahora, bueno. Eso es para que entiendas la clasificación de cómo son las zapatas. Y las profundas es lo que me decía su colega Steve, y lo que hemos visto anteriormente, el tema de pilotes. Entonces, bien, ¿cuándo utilizar una zapata aislada? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? Toda esta explicación va a depender del tipo de suelo que tú estás trabajando. Y acá tú tienes que ver un ensayo importante, un dato importante, y eso va a ser su trabajo de investigación, ¿ya? ¿Para qué? Entonces, ¿con qué finalidad? Si es que tú plantearas zapatas aisladas en una tierra que es blanda o ligeramente blanda, frente a un sismo, los desplazamientos, en este caso desplazamientos verticales, van a ser diferenciados. Los asentamientos, en este caso, por cada una de las zapatas, va a ser de forma diferente, no va a ser uniforme. Entonces, ¿eso qué te va a traer? Te va a traer problemas estructurales en tu edificación. Cuando planteas unas zapatas conectadas o con vigas de conexión o cimentación, ¿qué es lo que buscas? Buscas que de repente reducir esos asentamientos, que entre tus zapatas sea la más uniforme posible. Y en una zapata combinada se evita todo eso. Si antes de repente hubieras tenido un problema y esto de repente se hubiera asentado un poco más que esto, entonces tal vez hubiera habido una diferencia. Pero al hacer una zapata combinada, ¿ya? Reduces totalmente. Es como si hubieras planteado una sola zapata por un solo tramo o por un eje. Entonces te va a reducir el tema de los asentamientos. Y si planteas algo mejor, como una losa de cimentación, eso es lo más efectivo y lo que es muchísimo mejor para cualquier proyecto. Es lo que debería plantearse para cualquier estructura. Lo malo, así como tiene lo bueno, ¿cuál es lo malo? Lo malo es el costo y la mano de obra. El costo para hacer, por ejemplo, un cimiento corrido es lo más fácil que hay. Porque haces una excavación y simplemente vacías. Estamos hablando para el cimiento corrido, no para el sobrecimiento, ¿ya? Excavas, das la sección o el perfilado de la sección y luego vacías tu concreto. Y ya tienes tu cimiento corrido vaciado. Ya está, ya lo hiciste. Entonces el costo es facilísimo. La mano de obra, fácil de contratar. Porque casi todos pueden hacer una excavación y casi todos pueden hacer una dosificación siempre y cuando tú le indiques. Hacer una zapata aislada. Costo va a ser un poco más que esta. Porque las zapatas generalmente tienen mayor dimensión y son mucho más profundas que los cimientos corridos. ¿Qué más? Mano de obra ligeramente calificada, porque tiene que excavar de acuerdo a la sección y tiene que hacer el entramado de los aceros, tanto vertical
o de repente en 2 capas de acero, o de repente solamente en una sola capa. Entonces, analizando, ligeramente o va a ser un poco más costoso, más por el tema de material y por el tema de excavación. A eso le añadimos, ¿qué cosa? Le estamos añadiendo el tema de aceros. Entonces, al convertir en acero de concreto armado, esto se vuelve un poco más costoso. A esto, si le sumamos un elemento, en este caso horizontal, como una viga de cimentación, o una viga, en este caso de conexión, va a aumentar más su costo. Es decir, si tú tenías en una zapata un costo inicial, vas a tener que contemplar un costo adicional. Y la viga de cimentación también es de concreto armado. Entonces, va a aumentar un costo más. ¿Qué más? Si llevamos a un combinado, fíjate la cantidad de acero que podrías colocar, y generalmente es a 2 capas de acero, es decir, una inferior y una superior. A eso le vas a aumentar el concreto que vas a utilizar. A eso vas a aumentarle las parrillas, tanto en forma horizontal y vertical, que vas a colocar en las 2 capas. Entonces, tu costo aumenta. ¿Por qué? Las longitudes, en este caso, las longitudes para tu acero, para tu corte, van a ser superiores, en comparación con esta que solamente cortabas por un tramo. En la zapata combinada vas a hacerlo de canto a canto. Entonces, mano de obra requieres un poco más especializada. ¿Por qué? Porque tiene que hacerte el entramado tanto horizontal y vertical. Y tiene que enganchar tu castillo, en este caso la armadura de acero, para tus columnas. Y vamos por el último. Acá, mano de obra especializada. Costo muchísimo mayor, costo elevado. Entonces, eso viene a ser todo lo que entra en contra. ¿Por qué? En este caso, el acero tiene que ir de canto a canto. Imagina que tu terreno es de 10 por 20. Entonces, tienes que utilizar aceros de 10 por 20, siempre respetando el tema de su recubrimiento, ¿no? Entonces, va a depender de cuántas capas vas a colocar. Fíjate cómo va a ser el entramado para tus columnas, cómo vas a vaciar. Entonces, va a ser un poco más complejas. Entonces, esas son las diferencias. ¿Cuándo usarlo técnicamente o cuándo proponerlo? Eso va a ser parte de su trabajo de investigación. Hasta ahí, ¿tengo alguna consulta o dudas? A ver. ¿Consultas o dudas hasta ese punto, jóvenes? Buenos días, ingeniero. Una consulta. Si estamos trabajando en un terreno con un relleno sanitario, muy bien. ¿Cuál sería el mejor trabajo? O sea, lo que podríamos poner en una zapata. ¿Cuál es la mejor solución? Ajá, la mejor. Perfecto, muy bien, muy buen punto. Tal vez cuando tienen ustedes deslizamiento o cuando tienen el problema de los rellenos sanitarios, es un caso especial. ¿Qué cimentación plantear? Lo recomendable primero es hacer un estudio de suelos. Haz un estudio de suelos y ves que es un relleno sanitario. No sé, donde antes era el botadero de Marabamba, pongamos el caso, que de repente tú quieres comprar tu terreno o quieres construir tu casa y justo hay un terreno que te están vendiendo, no sé, a un precio accesible, te compras. Deseas construir y te das cuenta que eso es un relleno sanitario. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, ingeniero? ¿Venderlo, estafar a otro o qué hago? Hay solución, pero te va a salir más costoso. Tal vez si fuera, en cierta forma, tierras blandas o tal vez que tierras que presenten en cierta forma problemas geológicos, podrías estabilizarlo. Pero si tú tienes en este caso terrenos que tienen el problema de los rellenos sanitarios o el problema de deslizamientos como el tema de huaicos que se han ido acumulando, necesariamente, sí o sí, eso sin dudar, tienes que botar sí o sí todo el relleno sanitario. Sin dudar. Es decir, tú encima de eso no puedes plantear tu zapato. ¿Por qué? Un relleno sanitario está compuesto por material que puede ser, en este caso, residuos, puede ser residuos, orgánicos, inorgánicos, y hay residuos que tardan, y hay algunos que están compuestos de material, o sea, que van a ser corrosivos para tu concreto. Si tú planteas una cimentación directa ahí, 1, ese terreno es inestable. 2, por la misma corrosión o el mismo momento de descomposición de ese relleno sanitario, va a dañar directamente a tu estructura. Entonces, la solución más factible es botar por completo toda esa parte en donde vas a construir todo tu relleno sanitario. Inge, si mi profundidad, ingeniero, es, no sé, pongámosle el caso, de 5 metros, de 8 metros o de 10 metros, ¿tengo que botarlo todo? Sí, tienes que botarlo todo. Y de ahí, como solución, o sea, una vez que botes todo, obviamente, imagínate hacer una zapata con profundidad
de 8 o 10 metros, hoy estamos hablando casi de 3 pisos de profundidad. Una solución es que puedes plantear un sótano, o sótanos de 2 o 3 pisos. Y la otra solución es plantear pilotes y plantear falsas zapatas, y para que puedas dar la altura que tú estás buscando. Pero esos pilotes te van a salir muy costosos, plantear la falsa zapata de la misma forma, y échale ahí el mismo costo adicional de lo que vas a plantear tu cimentación. Entonces, de que se puede construir, sí se puede hacer, pero te va a salir mucho más costoso. Entonces, solución dable. ¿Qué es lo que puede hacer ingeniero? Sí o sí, nunca dudes, tienes que botar todo ese relleno sanitario, hasta el último, hasta encontrar tierra firme. Ahí recién tú puedes decir que puedes iniciar tu construcción. Si no, antes te auguro que tu terreno va a ser muy inestable. Frente a un movimiento sísmico vas a notar tú los asentamientos más pronunciados. Y dos, que ese terreno, por el mismo hecho de la descomposición del relleno sanitario, va a dañar perjudicialmente, en este caso, a tus cimentaciones. Entonces, solucionado. Sí, Marisela, con eso espero responder tu consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta o duda? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. En las cimentaciones para un suelo que es puro arena, Ya, muy bien. ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Muy bien. Pongamos el caso. Tú tienes un terreno que es preponderante en arenas. Pongamos el caso que tú tienes tu casa cerca a la playa en Lima. Tú te vas de vacaciones siempre en veranito porque tú tienes una casa de playa, ¿no? Entonces, la arena generalmente es inestable. Si el tema de la preponderancia de la arena es porque estás cercano, en este caso, a cauces de río, o están cercanos a la playa. El mismo hecho. Si estás cercanos al río, jóvenes, va a ser bien difícil que traiga de repente el tema de salitre. Pero si estás cercano a la playa misma, por el hecho mismo de que está compuesto por sal, tiene alto contenido de salitre, es decir, la sal va a ser muy corrosiva para tu concreto. Entonces, ¿hay solución para eso? Sí hay solución. Pueden utilizar ustedes un cemento tipo 5 que te protege para el tema de lo que son salitres, con eso se hacen los proyectos portuarios, por así todos los puertos, todo lo que está ahí a tope con el mar, se plantea con eso. Ya está. ¿Qué tipo de cimentación voy a plantear? Ustedes saben que las partículas de arena nunca están integradas entre sí, sino que aparentemente, o sea, si tú lo agarras, cada partícula se va moviendo, es decir, que no está compactada. Entonces, imagina, tú planteas una zapata. Cuando hay un movimiento sísmico, tus partículas también van a generar un desplazamiento. Se va a generar un asentamiento de tu cimentación. Ingeniero, entonces, ¿no voy a construir? No, sí puedes construir, por eso hay casas de playa. Pero ¿cuál es lo que te doy como solución? Lo más básico, nunca hagas esto, nunca plantees zapatas aisladas, vas a tener un problema, porque si tienes dos, por ejemplo, dos nada más, uno se va a asentar más que la otra, y la otra va a ser un poco menos. ¿Cuál es la primera? La más barata o la más económica, plantear esto, con una viga de conexión, te va a reducir tu asentamiento. Dos, puedes plantear una zapata combinada, y tres, en el mejor de los casos, una platea o una losa de cimentación. Cualquiera de esos tres casos es factible. Entonces vas a utilizar el tema de aditivos también para que no te protejan frente al tema de salitres, ¿ya? Entonces ahí. Pero tengan en cuenta, no siempre en el tema de repente, en el tema de la arena, no siempre es que la arena se va a mover y siempre se va a hundir. No, va a llegar un punto en que la arena, por el mismo movimiento, los desplazamientos, van a encajar sus partículas y se van a quedar totalmente estáticos, rígidos, es decir, se van a compactar. Pero tiene una larga duración. Entonces, si es que llegas a ese nivel, no vas a tener ningún problema. ¿Sí? ¿Está solucionado tu consulta, Pobes? Sí, ingeniero, una duda. Entonces, ¿podría construirlo encima de la arena o tendría que rellenarlo? Puedes construir encima de la arena, pero obviamente primero tienes que estabilizar esa arena. Puedes. En la ingeniería nada es imposible, muchachos. En el pantano, por ejemplo, en Australia, ustedes saben que es preponderante el tema de repente de los pantanos. Es un lugar donde es muy pantanoso. Y en esos pantanos viven cocodrilos. Entonces, ustedes dirán, pero es imposible construir ahí. Es pantanoso, napa freática, es acuífero y encima hay cocodrilos. Fácil. ¿Qué han hecho ahí? Han botado a todos los cocodrilos y prácticamente han construido en el tema de los pantanos. Por ejemplo, los pantanos de Villa, en Lima, sus construcciones son similares a eso. Se plantea el tema de pilotes
estabilizas en cierta forma el terreno y planteas tu cimentación. Y ya tienes tu construcción. Bueno, si te vienen a visitar los cocos o los cocodrilos, bueno, ahí es otra historia, pero sí se puede construir donde tú quieras. ¿Sí? ¿Sí, Pobes? No hay ningún problema. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Basilio creo que tenía otra consulta. A ver. Sí, ingeniero, Ahí quería, o sea, respecto a su pregunta de mi compañera Marisela, creo, dijo que se puede cimentar en un relleno sanitario. relleno sanitario. Pero, ingeniero, según la normativa E050 de suelos y cimentación, nos dice que no se puede cimentar ya sea en suelos orgánicos, rellenos sanitarios o arcillosos, creo. Por supuesto, directamente tú no puedes cimentar. Por eso tu solución te estoy diciendo que tienes que botarlo hasta encontrar tierra firme. Listo. Sí, mi estimado Basilio. Ya, sí, pero sería ya el doble de gasto si en caso tú encuentras Obviamente, el tema costo no te enfoca en el estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos solamente dice, tú no puedes colocar una cimentación en un relleno sanitario. Eso te dice. Pero por eso tu solución es eliminar toda la capa del relleno sanitario, sea la profundidad que sea, hasta que encuentras la tierra firme, tierra estable, y de ahí recién planteas. Y obviamente eso te va a traer consecuencias, te va a traer un gasto. Es como, por ejemplo, la pregunta de Pobes, me decía, ingeniero, ¿y yo puedo construir en la playa? Por supuesto. En Dubái se han hecho un hotel de 7 pisos, su colega comentaba la vez pasada, ahí está. Si se han hecho un hotel de 7 estrellas, creo que tiene 25 o 50 pisos de altura, ¿por qué no puedes construir una casa de un solo piso o de 2 pisos? Sí se puede hacer, no hay ningún problema. El problema, ¿cuál es? La limitante costo y la limitante mano de obra. Listo. A ver, vamos a ver. Vamos a responder a las consultas del chat, así como todo youtuber. Entonces vamos a ver, dice ahí, Milton dice, ingeniero, buen día. ¿Será posible ejecutar una edificación en un terreno menos a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado? Me disculpa, no tengo micrófono. Bien, solucionamos el primer tema del micrófono, porque es más didáctico, más fácil, pero vamos a dar solución a eso. Por supuesto que sí, Milton, sí puedes hacer. Inferiores a 0.5 generalmente vienen a ser arenas mal graduadas. O sea, donde va a preponderar el tema de arena, pero están mal graduadas. Y listo. Ya está, solucionados. Entonces, ¿qué puedo construir? Por supuesto, puedes construirlo. Por eso les decía, 1, estabilizar. La forma de tu estabilización ahora es diversa. Les proponen a ustedes geomembranas, que es una alternativa, y les proponen la estabilización a través de concreto con aditivos, como podrían ser los famosos impermeabilizantes. Entonces, una solución muy dable. Y la otra es plantear zapatas de concreto armado o falsas zapatas, y en ese caso entraría. ¿Listo? Solucionar el asunto. Por supuesto que sí puedes construir, mi estimado Nilton. Bien, sigamos. Dice ahí, Hans Yersinio. Dice, ingeniero, sacando a los cocodrilos de los pantanos, nosotros como posibles ingenieros, ¿estaría bien atentar contra el ecosistema? Muy bien, muy buena consulta. Y dice, a la construcción de la construcción en los pantanos, ¿o cuál sería la postura ante esa situación? Muy bien, muy buena postura. Bien, yo tengo un máster en gestión ambiental y desarrollo sostenible, pero hay una cosa que hay que entender. Nosotros tenemos que ver a la factibilidad de un proyecto. Y obviamente todo proyecto, cuando nosotros planteamos, tiene que ser o tiene que mimetizarse con el tema de la zona. Y para eso trabajan el tema de los arquitectos. Ahora, cualquier cosa que tú hagas, el mismo hecho que estás respirando ahorita, el mismo hecho que estás sentado, el mismo hecho que tú estás consumiendo, estás escuchando una clase, estás generando una contaminación. Sí o sí, estás generando un impacto ambiental. Eso es lo que nosotros llamamos una huella de carbono. Ahora, al momento de lavarte la cara, al momento de lavarte las manos, al momento de bañarte o hacerte tu asepsia, jóvenes, estás haciendo el tema de tu huella hídrica. Sí o sí, el mismo hecho de que tú existas generas contaminación. ¿Cuánto consumes de comida al día? ¿Cuánta basura al día? ¿Cuántos desechos eliminas al día? Entonces, eso, si estaríamos en una postura verde, que nosotros le llamamos en el tema ambiental, es decir, recontra protección al medio ambiente, entonces estaríamos siendo en contra también de parte de la filosófica, que tú también prácticamente eres parte de la contaminación. Si desean ampliar en este tema, de repente les recomiendo, hay una hipótesis que se llama la hipótesis de Gaia, en otras palabras, la hipótesis de la Tierra, donde dicen que la Tierra tiene vida. Cualquier construcción que ustedes hagan, sea una obra vial, vamos al tema civil, sea una obra vial, sea una edificación, sea, no sé, una obra de saneamiento, agua y desagüe,
¿Atentas contra el ecosistema? ¿Atentas contra el medio ambiente? Sí, por supuesto. Todo proyecto genera impacto ambiental. Generalmente va a depender de cómo lo trabajas, pero sí genera impacto ambiental. Y si ustedes de repente desean ampliar más, tenemos la Ley General del Medio Ambiente y en este caso tenemos los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, los famosos LMP. Entonces, al momento de trasladar solamente tus materiales, tus maquinarias generan un ruido. Ese ruido te va a espantar, en este caso, tu flora y tu fauna. Va a haber especies nativas o natas de ese lugar que al mismo escuchar las vibraciones o los ruidos que hay en las máquinas, se van a extinguir. En algunos casos se extinguen. Entonces, en el peor de los casos, va a haber especies que se van a extinguir y de repente nunca vas a saber que han existido. El mismo hecho de trasladar tus maquinarias, estás generando una tierra, una contaminación al suelo, al aire, con el tema de material particulado, sonido, al agua. Entonces, el mismo hecho que tú hagas cualquier construcción, cualquier cambio, cualquier modificación, jóvenes, dentro de tus edificaciones, muchachos, estás generando un impacto. Antes, los que vivían en Huánuco, habían el tema de los grillos. En las nochecitas tú podías escuchar a los grillos, veías a los pajaritos. Ahora es bien difícil. En estas temporadas, el tema de los mashkuis, antes eran bastantes. Esta temporada había bastantes, ahora son pocos. Entonces, o se ven muy raras veces. El tema de los mosquitos, por ejemplo, ha calado tanto por el tema de contaminación. Entonces, ¿cuál sería mi postura? Se tiene que analizar en un proyecto qué tan factible es. Porque si nos vamos al tema solamente ambiental, va a haber lugares que de repente no van a generar conexión. Por ejemplo, acá en Perú, nosotros tenemos lugares nativos que no tienen conectividad con el radio urbano o no tienen conectividad con otras poblaciones. ¿Cómo generas esas conexiones? Tienes que plantear puentes. Entonces, ¿ese puente va a generar un impacto ambiental? Sí, pero tienes que ver qué tan factible es y tienes que reducir en lo más mínimo el tema de los impactos ambientales. Por eso, actualmente, el estudio de impacto ambiental o el estudio ambiental es indispensable en todo proyecto. Anteriormente no, ahora sí. Es más, durante la ejecución también se tiene que cumplir protocolos ambientales. Entonces, ¿cuál sería mi postura? Tendríamos que ver el tema de la factibilidad. Si de repente es una zona de reserva, por ejemplo, como tenemos en el Manu, o como tenemos la reserva del Tingumaría, entonces obviamente sería un delito. Pero si hay zonas donde se puede aprovechar, se puede reubicar a las especies y se puede hacer construcciones. Entonces, sí hay solución. Eso sería mi postura. Entonces, podría decirles, ¿no? Podría decirles, ¿sabes qué? No se debe construir porque hay cocodrilos, pero más adelante podría ser un cara dura y decir que sí se puede construir. Entonces hay que ser realistas. No hay que solamente cerrarnos en una postura inicial sin ver la realidad de otro. Entonces hay que ver más o menos, hay que ver según la factibilidad, el análisis socioeconómico y qué tan productivo podría ser construir en esas zonas. Si solamente es un capricho, no tiene validez. Pero si es de carácter importante para que generar desarrollo, yo creo que sí se debería plantear. Entonces con eso espero haber respondido según mi punto de vista, mi estimado Hans. Bien, a ver, vamos a ver. Robert, para terminar, disculpen. Ingeniero, buenos días. En caso de que se compre terreno y llegue a tener asilos, ¿qué se recomienda? Los silos, no asilos es generalmente para las personas ancianas que lo mandan ahí, sus padres desnaturalizados, sus familiares, ¿ya? Para los silos, ¿qué es lo que recomendarían? Se tiene que hacer un tratamiento. Primero, tienes que hacer un tratamiento, secar el tema de los silos, y ligeramente tienes que eliminar todo eso. Pero los silos son mucho más, orgánicos, o en cierta forma más fácil de tratar que un relleno sanitario. Porque generalmente los silos son excretas y puedes trabajarlo a través de biodigestores, es decir, sacarlo y trabajarlo con biodigestores. Pero el problema ya es si cuando tienes con el tema de los, con el tema de los rellenos sanitarios, ahí no hay forma de producir. Entonces, puedes analizarlo, tratarlo, sacar o extraerlo y hacerle un tratamiento previo y luego estabilizarlo esa parte. Entonces, puede ser una de tus soluciones probables. Bien, muchachos, son las 9:31. El día viernes, les voy a informar, que creo que el viernes sería mejor su examen. Bien, el día viernes va a ser su primer examen escrito, ¿ya? Muy bien. El día viernes, repito, va a ser su primer examen escrito. El día viernes también
porque ese examen no va a durar mucho. Vamos a terminar la clase de instalaciones y les voy a dejar el trabajo para el otro miércoles, el viernes para el miércoles, ¿ya? Entonces, como si estarían hablando así como el último, preguntando, bueno, no me hubieran motivado, pero de repente buscan motivación, entonces yo les voy a dar motivación para que puedan participar más, ¿ya? Entonces, bien, viernes, a la hora que tenemos clase con ustedes, va a ser su examen escrito. ¿Ya, muchachos? Muy bien, ha sido un placer por el día de hoy y nos estaríamos encontrando el día viernes. Por favor, entren puntual, yo voy a estar 5 minutos antes de su examen para que puedan estar ahí ustedes con calma. Listo, jóvenes, cuídense y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Todo. La práctica va a Todo, venir desde hasta inicio.